Nomás Paco, bendito sea Dios, mira, era un hombre que nada le daba miedo, o sea, se aventaba a los compromisos, no le daba miedo. Y se mande, si no voy a tener yo mi corazón lleno de gratitud con tanta gente, que en cada paso he encontrado quien te dé la mano. Hacer lo que está en la mano de uno. Yo lo único que siempre les he dicho a mis hijos, hagan el bien que puedan y nunca le hagan daño a nadie. Con esas dos cosas, hagan el mayor bien que puedan a quien sea y no le hagan daño a nadie. Con eso. Hola, buen día. Soy Roberto Torres. Este espacio está diseñado para poder proporcionarte herramientas de autoconocimiento para ese desarrollo personal que en general todos los seres humanos estamos buscando. Tendremos también entrevistas con personas expertas en diferentes ramos dentro de esta cobija, de este paraguas del desarrollo humano, que nos puedan bajar de manera fácil, de manera simplificada, toda la información que se maneja en diferentes ramas para que lo puedas utilizar en tu vida. Y bueno, viví 3 años en el rancho. No te voy a decir batallando mucho porque ya con hijos, luego nace el sexto y séptimo, fueron los cuates. Sí, Gabriel y Juan Carlos. Juan Carlos y Juan Gabriel. Entonces ya imagínate, yo con los 3 primeros más grandes, pues ya tenían que ir a la escuela. Sí. En el rancho, pues estaba la escuelita rural, pero Paco, Memo y Ana Luisa ya iban en primaria. Entonces se quedaban de lunes a viernes con mis suegros y el viernes El León. aquí en León. Sí. Y el viernes nos lo ponían en el tren, en la burrita, Sí. y hacía la escala ahí en Pedrito, lo recogía mi marido. Pues fue mucho batallar, pero salimos, como quiera salimos. Entonces, entre semana estaban en León en la escuela, los viernes los mandaban en la burrita al rancho y ahí estaba toda la familia junta. Ahí estaba toda la familia junta. Así es. El domingo en la tarde los volvían a poner en la burrita y aquí nos hacían favor mis suegros de recogerlos en la estación. En ese momento, ¿cómo se enteraban que iban a llegar? Pues era ¿cómo se llama? Había un horario del tren. Ok. Sí, ya sabíamos a qué hora pasaba la burrita y ya sabían también Sí, porque ahorita se los hace muy fácil, Sí. ¿no? Pues con un mensaje, con Sí. una llamada, pero en ese momento no había esos recursos, entonces era depositar a los niños Exactamente, y que alguien estuviera para recibirlos. exactamente así era. A unos niños. Sí, pues eran niños, pues que eran niños. Y ya, bueno, y ya luego, cuando nació Alfredo, para esto, mira, en el rancho, pues era un rancho, te voy a decir, que no había mucha agua. Era un rancho que no daba, Era más de temporal. era de temporal, pero, o sea, no daba, o sea, no daba ni para vivir. Sí. Entonces Paco, yo me quedaba en el rancho y él le facilitaron una camioneta de los Destroyer de Poncho Sánchez. Ok, sí. Y llevaba calzado y cosas de bonetería y viajaba hasta el sureste. Llevaba producto de León hacia el sureste. Sí, calzado y bonetería a vender. Y pues ahí íbamos saliendo como Dios nos sabe entender, Sí. con muchas dificultades. Ya con 8 hijos. Y ustedes Con 2. 8 hijos. Llegó el momento en que nos venimos a León del rancho, nos venimos aquí a León. Pero fíjate, nos venimos y en un viaje de esos que andaba Paco en Tuxtla Gutiérrez, le dio un infarto. Alfredo tenía 7 meses cuando le dio el primer infarto. Paco tenía 34 años. 34 años. Fueron días tan difíciles, tan difíciles. Yo con los 8 hijos. Paco con el infarto en Tuxtla Gutiérrez. Me fui yo, uno de mis primos me llevó a Tuxtla Gutiérrez. A los hijos los repartí, unos con mi suegra, otros con una cuñada, otros con otra cuñada. Para A poder ir. Alfredo más chiquito me lo llevé a México, se lo dejé a mi tía en México. Como pude, y yo me fui con él. Tuve un mes en el hospital ahí en Tuxtla Gutiérrez, con Paco. De esto que te estoy platicando hace 53 años. No había los adelantos que hay ahora. Sí. Si hubiera sido en este tiempo, claro que se hubiera salvado, pero pues era
es diferente. No había avanzado tanto la medicina en Sí. cuestión de cardiología. Y además con una economía, pues, pobre, ¿no? Entonces, imagínate, Paco fíjate, llevaba calzado que había vendido, había cobrado, traía dinero, pero dinero que no era nuestro, que había que pagar. Sí. Y él en el hospital, pues, ¿qué haces? No lo vas a dejar morir. Claro. Entonces, imagínate el embrollo. Te quedaste con una deuda. Bueno, solo Dios sabe cómo. Ahorita me acuerdo y ahorita me entra el susto. Sí, claro, qué situación tan difícil. Sí. De quedarte sola con 8 niños Un y amigo un amigo de nosotros, al mes, porque entonces dijo: "En avión no puede subir", claro. no. Un amigo fue por nosotros, la camioneta hicimos así como ambulancia, una Ajá. camita, y el amigo fue por nosotros para ayudarnos ir haciendo escalas para que no se cansara tanto. No, o sea, con muchas dificultades. Y bueno, llegamos aquí a León, me acuerdo que fuimos a ver a un doctor y le dice el médico: "¿De dónde dices que vienes de Tuxtla Gutiérrez?". "Yo no sé cómo llegaste, amigo". Don Paco sentía que se estaba muriendo. Para no hacerte el cuento largo, a los 6 meses le dio el segundo infarto. Ahí enfrente del Hotel Capri, ahí azotó en la calle. Ya cuando llegué yo ya se lo había llevado la Cruz Roja. Y bueno, después de ese medio recuperó con muchos cuidados, no podía hacer mucho esfuerzo. Claro. Imagínate, sin trabajar, con los 8 hijos, ya te podrás imaginar la situación. Pero mira, Dios está en todo. Entonces yo vendía Lamex, vendía Fuller, me la pasaba haciendo demostraciones en las casas de las baterías y como fuimos pudiendo, fuimos saliendo. Poquito, como año y medio antes de que Paco muriera, empezó les digo, benditos hippies, porque en el 70 fue cuando lo del furor de los hippies allí en Nagándaro. Sí. Entonces se usaban aquellos chalecos de barbitas, ¿te Sí, acuerdas? cómo no. Y Paco siguió viajando con lo del calzado, pero a la frontera. Entonces, muchos de los clientes A la frontera norte. a la frontera Ujú. norte, Matamoros, Reynosa, Laredo, le decía: "Pero señor González, mire, esto es lo que se está vendiendo ahorita". Bueno, para no se le dieron muestras de los chalecos. Llegó, dice: "Mira, esto se está vendiendo como tal". Pero ¿con qué empezamos? ¿Con qué empezamos? Sí, ¿con qué recursos, no? Ay, Dios mío, sí. Bueno, para no hacerles el cuento largo, empezamos el tallercito ahí en la casa. En el piso cortaban los cortadores y había un tallercito que nos cosían los Sí. chalecos al principio. Nomás Paco, bendito sea Dios, mira, era un hombre que nada le daba miedo, o sea, se aventaba a los compromisos, no le daba miedo. Dice: "Vamos a hacernos el compromiso de 2 máquinas de coser". Y empezamos ahí en la casa, y era el taller, Sí. la casa y el taller. Un día fue un compadre y dijo: "Bueno, aquí veo taller, pero ¿dónde viven? ¿Dónde duermen?". Porque todo era como podíamos en la noche, quitábamos las pieles y hacíamos las camas. Y En la noche cama y en el día taller. exactamente. Y bendito sea Dios, mira, Dios es tan grande. Como un año antes de que Paco muriera, empezamos con el tallercito. Pero un día un cliente lo invitó a Puerto Vallarta. Eloy García, un cliente ya de los clientes que habíamos hecho y dice Paco: "Ay, vieja, me invita Eloy a un torneo de pesca". Digo: "Pues vete", pues estaba tan tenso y todo, "Pues vete, vete". Dice: "Pues sí, no teníamos dinero". Le digo: "Mira, vete, tenemos que pagar lo del seguro, pero vete y te sirve estos días de descanso". Sí. Y bueno, ya Dios tenía así el destino. Se fue Paco y estando ahí en Vallarta con los amigos, se subieron a la lancha y empezó a sentirse mal, empezó a vomitar. Y para esto, fíjate, antes de que se fuera Paco, le digo yo: "Viejo, ¿qué crees? Yo creo que estamos esperando el noveno".
Pensé que estaba embarazada yo. Y me abrazó y me dijo, no te apures, vieja, va a ser una niña y bien bonita. Ah, bueno, pues. Juntos, para adelante. Entonces, seguramente le comentó a Eloy, porque después Eloy, el amigo con el que andaba, me dijo, cuando empezó él a sentirse mal en el barco, empezó a vomitar. Eloy todavía lo estuvo bromeando, dijo, no hombre, es el embarazo de tu Claro. vieja, de que te está Pelo tocando a símbolo. ti. Sí. No, pues ya que vieron que siguió mal, se regresaron al hospital. Ya se regresaron al hospital. Y entonces el doctor Álvarez Becerra, el que lo estaba viendo aquí, le hablaron a ver qué instrucciones le daba. Y me dijo el doctor, ya nada más que se estabilice, que lo lleven a Guadalajara. Yo la acompaño, señora, vamos para verlo. Sí. Y bueno, ya nuestro señor tenía otro destino. Eloy lo dejó en su cuarto comiendo. Le dijo, mira, déjame irme al hotel a darme un baño y ahorita regreso. Cuando regresó como a las 6 de la tarde ya le encontró muerto. Ya había fallecido. Entonces, sí, imagínate yo, a la hora que me dijeron, yo sentí el mundo encima de mí, no sabía. ¿Cómo no? Se reía el doctor Hurtado porque le dije, ay doctor, yo no tuve tiempo de llorarle al muerto a gusto. No, no sabía cómo empezar. O sea, yo con el cadáver ahí, ¿con qué? ¿Con qué lo voy a enterrar? O sea, no, terrible, terrible. Pero en esos momentos ve uno la mano de Dios. Que Dios nunca te deja. Tienes pena por un lado, pero siempre hay un ángel que te tiende la mano. Y muchas veces en ese momento no te das cuenta. Pero ahora que pasan los días y ves cómo van sucediendo las cosas, dices, ¿cómo pude sortear esta situación? Te digo que me acuerdo ahora y ahora es cuando me da entre Del los susto. ojos. Pasado el tiempo es cuando te das cuenta que ahí estuvo alguien especial para ayudarte. Paco, el mayor de mis hijos, tenía 13 años. Ujú. Alfredo tenía 3. En 10 años En 10 años, 8 los hijos. 8 hijos. Sí. Y te quedas, bueno, 13 años es una edad donde pues realmente económicamente puede ser muy poco. No, nada. Sí. Todos estaban en Estudiando. colegio, todos. Y decías que gracias a Dios habían comenzado este tallercito de Exactamente, exactamente, de fíjate. los chalecos. Pero fíjate, Dios es tan grande, de veras. Cuando yo, o sea, don Enrique del Monte era el que vendía las casas y un día le dice a Paco, ándele, don Paco, échese el compromiso de esta casa. Pues, ¿de dónde? Si no dice, mire, con 2,000 pesos aparte de la casa. La casa en la que ahora vives. En la casa donde con 2,000 pesos aparte de la casa. Entonces, el gerente del fraccionamiento era José Luis Torres Landa, primo hermano de Juan José, el que fue Sí. gobernador. Era pariente de mi suegra. Ok. Eran primos segundos, una cosa. Entonces, un día fuimos allí con José Luis. Sí, Paquito, mira, con 2,000 pesos, dice, mira, había que dar 20,000 pesos en garche. ¿De dónde? ¿De dónde? Dice, mira, fíjate bien, con 2,000 pesos apártala. Me firmas un documento de 10,000 y uno de 8,000. Yo te doy plazo para que pagues el enganche. Ahí está un ángel. Dio los 2,000 pesos y apartamos la casa. ¿Quién me iba a decir que al año, poquito después, Paco moría? Para pagar esos 18,000 pesos del documento, yo entonces hacía demostraciones en las casas de las baterías Lamex. Yo me alcancé un año a estar todo en la feria de León, Sí. en el puesto de las baterías. Sí. Vendía las baterías, pero Dios de veras me ayudó. Bueno, alcancé a juntar los 8,000 pesos para pagar el primer documento del Bendito enganche. Dios. Y el otro 10, pues no, ya no. Se muere Paco. Y a los poquitos, Paco murió en noviembre y como en enero me mandó llamar José Luis a la oficina, Sí. que estaba en la calle Pedro Leonet. Me dijo, ¿cómo estás, Valita? Le dije, ay, José Luis, pues, ¿qué te digo?
Dice, me acuerdo que abrió un cajón, sacó el documento de 10,000 pesos. Me dijo, toma, para que tengas una preocupación menos. Ay, qué Dios. Qué regalo. Por eso te digo, Dios está en todas, Sí. en todo. Dios está en todo siendo buenas personas, ¿no? Mira, yo no te sé decir, pero yo he visto la mano de Dios en cada paso de mi vida, en cada paso de mi vida. En momentos bastante difíciles, Muy difícil, fuera del ordinario. fuera del ordinario. Y entiendo que entonces este taller, cuando fallece tu esposo, dices, pues, ¿qué hago? ¿O le sigo? O No, o sea, de estábamos endeudados hasta el tope. Ujú. Todo, las pieles y todo a crédito, Sí. todo a crédito. Yo no sabía por dónde empezar, pero dije: "Bueno, tengo que empezar primero a entrevistarme con todos los proveedores y decirles: 'Señores, esta es la situación. Si me dejan trabajar, les voy a pagar a todos. Si no, Si no confían. aquí tengo parte de la mercancía, Ujú. pues, ¿qué?". Sí, 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 no tenías otra opción. Me acuerdo, mira, no cabe duda, Dios es tan grande. Miguel Márquez, Romualdo Collazo, Gabriel González, muchos de los curtidores. Señora, usted póngase a trabajar y nos va a pagar a todos. Bendito sea Dios. Mira, todos confiaron en mí. Solo una sola persona se llevó su mercancía y fue, o sea, muy legítimo Claro, porque seguro no podía darme crédito en ese claro. momento, ¿verdad? Pero Gracias a los que sí, es que seguiste con el sí, negocio. mira, o sea, ya dejando el negocio, la funeraria, Roberto, Paco murió en Vallarta. ¿Tú sabes lo que cuesta el traslado del cadáver de un estado a otro? Sí, Entonces son trámites. Nicolás Sapiani vivía todavía en paz descanse. Y le dije: "Don Nicolás, no tengo", eran 18,000 pesos. De Hace aquel entonces, 53 años era mucho dinero. mucho. No tengo para pagarle todo lo del funeral. Le voy a dar, tengo 5,000 pesos para darle, pero yo le juro que no le voy a quedar a deber ni un peso. Y me dijo: "Yo sé que me vas a pagar, güerita, no te preocupes". Porque fíjate cómo se enlazan las cosas. Cuando murió mi abuelito, eso no te lo había contado. Mi tía ese día, un día antes había, nacido uno de mis primos, mi tía se puso muy grave. Entonces no había funerarias, no había casas de velación, se velaban en las En las casas. casas, sí. Y el doctor le dijo a mi tío: "No se puede velar el señor aquí, la señora está muy grave, no se puede Por el velar en la parto. casa". Ujú. Entonces yo, jovencita de 16 años, fui con Nicolás Sapien, que tenía su funeraria por la Madero. Sí. Enfrente del Sol de León vivía él, y me dijo, pues se le hizo como raro que una niña de 16 años estuviera arreglando lo del velorio del abuelo, Sí, ¿no? sola. Y dijo: "Mira, güerita, si quieren yo les presto la sala de mi casa para que velen a tu abuelito". Fíjate cómo Sí, cómo Dios va preparando siempre, los terrenos. siempre. Y entonces dije: "De veras, señor", así. Y se veló en la casa de Nicolás Sapien, mi abuelito. ¿Cuántos años después llego yo y le digo: "Don Nicolás, no tengo para pagarle el funeral de mi marido"? Sí. Me dijo: "Yo sé que tú me vas a pagar, güerita. Dime si no voy a tener yo mi corazón lleno de gratitud con tanta gente, que en cada paso he encontrado quien te dé la mano". Sí. Y me dijo Nicolás Sapien: "No te preocupes, güerita, yo sé que tú me vas a pagar". Le di 5,000 pesos y el resto, no, yo ahorita no me acuerdo si en 4 o 5 meses le acabé de pagar, porque afortunadamente el negocio ese de los chalecos, no, se vendía como pan caliente. Bendito Dios. Sí, yo me la pasaba, mira, cada mes iba a la frontera, casi una semana,
me la pasaba de viaje. Empezaba Matamoros, Reynosa, Laredo, Piedras Negras, Acuña. Todo en camión, con con el muestrario pesado. Trabajé muchísimo, pero inmediatamente vi, ahora sí que me acordé de mi abuelito, no necesitaba ni apuntar en la libreta lo que vendía y lo que cobraba. Sentí el dinero en la bolsa. Empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar y a pagar, y a pagar, y a pagar, y a pagar. Y eso fue en el 71, Paco murió en el 71. En el 74, para esto ya tenía yo comunicación con mi papá, Ok. porque hubo un tiempo en que se rompió la comunicación, había un tal censura que él supo que me casé y todo, pero había mucha censura en la correspondencia. Entonces un tiempo se perdió la comunicación, Sí. pero pues yo estaba con el brete desde el día de Paco me decía, mira, ya no más que nos nivelemos poquito, vamos a Polonia para conocer a mi suegro, pues que tú conozcas a tu papá, que Sí, yo no lo conocía. sí, a los 3 años, 2, 3 años lo dejaste de ver. Entonces en el 74, aquí viene un capítulo hermoso de la vida. En el 74, en julio del 74, mi tía y yo, su hermana, nos fuimos a Polonia sin decirle, sin avisarle, sin nada. Me decían mis amigas, ay, qué bárbara mala. Le va a dar un infarto a tu papá. Le dije, no, de gusto nunca da infarto, de gusto no da infarto. Y entonces nos fuimos en julio, me acuerdo que llegamos allá a la ciudad, se llama Gliwice, llegamos a la ciudad de Gliwice, tomamos un taxi ahí en la estación, y el chofer nos tocó un chofer muy malhumorado, de muy mal carácter, no daba con la dirección, y estaba llueve, y llueve, y llueve, y llueve, era julio. Y ya, bueno, estaba tan enojado el hombre que nos quería bajar casi en la calle. Le digo, oiga, pues si no damos con la dirección, pues, necesito buscar un hotel, pues ¿cómo le Claro. vamos a caer en la calle? Con las maletas, todo. Por fin dimos con la dirección. Y le digo a mi tía, espérate, déjame tocar esta puerta. Por fin dimos con la dirección y toqué la puerta. Y había una ventanita que antes de abrir yo vi el peloncito. Dije, tiene la carita redonda, Tu corazón dijo: "Este es". Sí. Y le pregunto, ¿vive aquí Władysław Grichuk? Dice, sí, señora. eh, Me acuerdo que jaló un cordoncito para no bajar la escalerita Ujú. y se abre la puerta. Y le digo, ¿vive aquí en Fuego Cristo? Sí, señora. ¿Quién es usted? Dice, ¿no me conoces? Dice, no, señora, ¿quién es usted? Dije, soy tu hija Lola. No, era de noche, ya estaba mi papá en pijama. Empezó a temblar. Dice, hijita, ¿pero de dónde salí? Qué lindo momento. Bueno, son emociones que solo el que las vive las. Sí. Mira, estuvimos un mes ahí con mi papá. Queríamos hacer los días de 72 horas, no de 24. En Vivía mi papá en una casita modesta con muchas limitaciones. Ujú. Él trabajaba en la cocina del ejército y para darte él en ese tiempo ganaba como $20 al mes en Haciendo la proporción. ciencia Sí. proporción. Vivía muy modestamente, o sea, la casita tenía 2 recamaritas, la cocina, un baño, pero un baño, pues, nada más la taza, o sea, precaria Sí, sí, lo básico. lo básico, sí. Se ayudaba mucho porque en la casa tenía un pedazo de huerto, entonces él sembraba, tenía sus cebollitas, jitomates, zanahoria, pepino, tenía árboles frutales, entonces eso le ayudaba mucho porque en tiempo de cosecha, hacían conservas y todo No. para el invierno. Pero sí era una estación, porque en ese tiempo, Roberto, no había en Polonia nada. Mira, él se levantaba a las 5 de la mañana a hacer cola para alcanzar pan, porque no había nada. Era una escasez de todo, de todo, de todo.
había unas tiendas en ese tiempo que se llamaban PKO, no sé qué significaría eso, pero ahí en esas tiendas solo con dólares podías comprar. Ujú. Pero claro, pues la gente, ¿de dónde sacaba dólares en Puebla? Claro. Solo los que tenían parientes, ¿Era de víveres? ¿Tienda de de víveres? víveres, de todo, de víveres, de muebles, de todo, okey. de todo. Pero entonces, fíjate, por ejemplo, yo llevaba dólares, porque pues yo trabajaba con dólares, a mí todo me pagaban en En dólares. la frontera, claro. Entonces estaba el dólar a 12.50. Para mí, el darle 50 o $100 a mi papá cada mes no significaba nada. Y para él era un Claro. mundo de dinero. Sí. Entonces, fíjate, qué maravilla haberle podido ayudar a mi papá esos últimos años. Les digo, para mí fue un regalo grande porque fui 3 veces a verlo. En el 74 la primera vez, en el 76 la segunda y el 78. 3 veces lo vi, o sea, tres meses. Juntando los días, yo gocé a mi papá 90 días, porque él murió en el 80. Mm. Pero esos 90 días vale por toda una vida. Ujú. Y me acuerdo el día que me despedí, me dijo: "Ay, hijita, ¿quién me iba a decir que yo te dejé moribunda y que tú, al final de mi vida, me pusiste de pie?". Eso, Roberto, yo no sé si me puedas entender, pero eso te llena la vida, Claro, vale todo. porque aquel hombre que sufrió tanto, que fue tan fuerte, que tuvo una vida tan dura, haberle alivianado los últimos años de su vida, eso te llena el corazón, Claro. te llena. Sí, paradójicamente es un regalo, es una gran oportunidad. Así es, Qué maravilla que tuviste esta oportunidad de reencontrarte con él y de convivir. exactamente. 90 días. Me acuerdo el último día, fíjate, estaba ay, no, es que el comunismo, qué cosa tan terrible. Me acompañó él a Varsovia, la última vez que lo vi, me acompañó ya para despedirme en el aeropuerto. Y esa noche nos quedamos en el hotel. Para esto, fíjate, a él no querían, darle cuarto en el hotel, porque él tenía que pagar con SUOTES y Ujú. no les convenía Claro. entonces, ¿pero por qué? Si es mi padre, si yo le estoy pagando el hotel, él no los tiene, pero yo se lo estoy pagando. Y me acuerdo que esa noche, estaba muy bueno el hotel, había en el restaurante como variedad. Ujú. Nos tomamos nuestra copita, platicamos, lloramos, hubo como variedad, donde salió una bailarina ahí con trajes de luces así, y dice mi papá: "Ay, hijita, ¿quién me iba a decir que al final de mi vida nunca había visto yo un Un espectáculo. algo de Ajá. eso?". Ay, no tanto, Son regalos hermosísimos. Y por eso mencionas que qué tremendo el comunismo, ¿no? tremendo, tremendo. Fíjate, mi papá trabajaba en una cocina. Ujú. Yo decía: "Bueno, pues, en la cocina mi papá puede hacerse un tambachito y llevarse a su casa". No, qué esperanzas, todo tan Controlado. qué esperanzas que pudieran hacer eso. Y si lo llegaras a hacer, bueno, el No, no, olvídate. Sí, castigo. no, una situación muy, muy difícil. Bueno, fíjate, él murió en el 80 y yo no pude ir en ese tiempo porque yo en ese tiempo todavía no tenía la nacionalidad mexicana. Okey, Me habían dado 3 pasaportes provisionales. okey. Entonces, en el 80 ya no me pudieron dar otro porque yo ya estaba tramitando la nacionalidad. Sí. O sea, ya te habían dado los que se podían dar. En el 82 se casó mi hermana, Ujú. la de su segundo matrimonio. Y
Y yo le llevé su vestido, le llevé todo su ajuar de ella. Sí, le hicimos una boda, porque entonces no había nada. Sus amigas le daban sus tarjetas de ración, porque tenían tarjetas de racionamiento, 1 kilo de harina, mantequilla, o sea, todo racionado. Sí. Sus amigas del trabajo le dieron sus tarjetas para que le hiciera, su mamá un pastelito y eso. Pero yo llegué y entonces fuimos a una granjita y que compramos un puerquito y le hicimos una boda bien bonita a mi hermana. Todavía se acuerda de ella, de eso, y yo, uy, Pero fíjate, en ese momento de tanta precariedad para las amigas de tu hermana, y esa generosidad de dar lo que uno tiene, lo que de repente digo es que a lo mejor no se dio mucho, pero dieron todo. Ahí está lo importante. Y haberle la satisfacción de haberle dado esa fiesta con su vestido, con todo su ajuar y con la comida, pues qué maravilla, qué regalos de vida, ¿no? sí. Sí, no, yo tuve muchas satisfacciones. No, con mi papá no sabes, esos 3 meses, esas 3 idas, qué gozo tan grande, mm, qué gozo de veras mira, le alcancé a comprar su televisión, su refrigerador, a que le hicieran un baño, porque en el baño tenía una tina vieja en el sótano era un trabajo para bañarse uno, calentar el agua, no, con mucha dificultad. El pobrecito la primera vez me veía y decía: "Hijita, yo sé que estás batallando mucho". Le hice su baño bien, con su regadera, un bañito cómodo. Sí, Y realmente, o sea, mira, bendito sea Dios, me estaba yendo bien y pude hacérselo. sí. Aparte, o sea, mira, por ejemplo, yo llevaba dólares. Había un mercado negro que te pagaban, o sea, nomás para que veas la comparación. En el banco te daban por $1 33 zlotys, me acuerdo muy Sí. bien. Y en el mercado negro te los compraban hasta 2,000 zlotys por $1. Qué desproporción. Entonces, Te claro rendía. que mi papá sabía dónde podía venderlos, Claro. porque si te agarraban, pues al bote, Sí, claro. ¿verdad? Sí, claro. Entonces, por eso, no porque yo tuviera tanto, Sí, sí, sí. sino porque, La o sea, conversión te exactamente, benefició. mi papá sabía dónde. Entonces, por eso, mira, bendito sea Dios, su refrigerador, una televisión, su lavadora, pues, las cosas más necesarias. Entonces, mira, yo me acuerdo de eso y me llena el corazón. No ¿Cómo sabes no? qué gozo es el poderle haber alivianado la vida a mi padre después de ¿Cómo tanto. no? Sí, Qué alegría y qué gozo en tu sí, corazón. sí, la verdad, sí. Y entiendo, digo, porque tengo el gozo de conocer a tus hijos, a tu familia, que a todos los que quisieron, tú los apoyaste con carrera. Ellos respondieron, porque son personas que valoran, que cuidan y que se esfuerzan. Sí. Sí, mira, de los 8 el único que no quiso estudiar fue Juan Carlos. Ujú. Y ese, es más, empezó a trabajar con tu papá Mm, en la tenería. sí, Porque le dije: "Mira, no quieres estudiar, aquí no hay más que de 2 sopas, o trabajas o estudias". sí, Y muy trabajador, bendito sea Dios, sí. muy trabajador, porque se casó chico, pero alcanzó a hacer su casita. O sea, no que me acuerdo que el día que le dieron el certificado de secundaria, me dijo: "Toma el papelito, a ver para qué te sirve, porque a mí no me sirve de nada". Era, muy trabajador, simpático. Muy simpático, muy alegre, sí. ¿Qué te puedo decir? Yo soy la mamá, pero estoy muy orgullosa de mis hijos porque mira, ninguno ninguno me hace bajar la cabeza. Sí, es cierto. Gente buena, trabajadores, o sea, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Nada, nada. Muy hijos de su papá y de su mamá, porque lo que me cuentas y lo que yo sé, lo veo en ellos. Echados para adelante, muy amorosos, muy alegres. Sí. Sí, bendito sea Dios. No, yo no le puedo pedir nada más en la vida. Nada le puedo pedir. Les digo, volvería a pasar 10 veces todo lo que he pasado, no más por los hijos que tengo. Yo me siento muy querida por ellos, muy respetada.
Yo sí entregué mi vida también a mis hijos, pero he recibido recompensa con ellos. ¿Cómo no? Sí. Y tuviste 2 pérdidas muy fuertes con el fallecimiento de 2 de tus hijos. Son 2 episodios muy fuertes, porque en si ponemos en la escala de las pérdidas y de los dolores, más fuerte ya no hay. Dolor más fuerte que esos no hay, porque puedes perder padres, hermanos, marido, todo lo que tú quieras, pero cuando llega a los hijos, escala mayor no hay, Claro. no hay, pero con la ayuda de Dios se sale. Yo soy muy devota de la Santísima Virgen y yo le decía en mis oraciones: "Madre mía, pero ¿por qué? ¿Por qué murieron mis hijos así? Si no le hacían daño a nadie". Y en una meditación sentí que me respondía: "Mi hijo, o mi único hijo, tampoco le hizo daño a nadie, y mira cómo lo crucifica". Entonces, pues ahí tuve la respuesta. Claro. Y me acuerdo cuando murió Juan Carlos, de esto va a ser 28 años. Un día, pues el más chico, Alfredo, me dijo: "Mamá, es que siempre estás llorando, siempre estás triste. Nosotros te necesitamos como tú eras antes. Que nomás Juan Carlos era tu hijo". Entonces como que me hizo reaccionar. Realmente, mira, el pobre no hallaba cómo consolarme. Me llevaba diario que un chocolate, que unos aretitos, que una plantita. Mira, mamá, te traje, mira, mamá, te traje. Tengo en la cochera una planta que me regaló él. Es una planta que quien entra a mi casa le llama la atención. Ujú. Hermosísima. Tiene 28 años. Y cada vez está más hermosa. Y digo: "Mira, este es el termómetro de saber cómo están mis hijos en el cielo, de contentos, así están de contentos". Entonces, cada vez que veo la planta, ahí veo a mis 2 hijos. Yo lo que observo, y bueno, te conozco un poco, y lo que hemos platicado para este espacio es, aún en los momentos más difíciles, uno es donde tiene que sacar sus mejores recursos, es donde uno se fortalece para la vida, y además el momento difícil no define la vida. O sea, es un momento difícil, pero hay que verlo así, como un momento difícil. Pasa, pasa. Los momentos más difíciles son los que te dejan mayor enseñanza, de donde sales más fortalecido. Y al final, o sea, es la vida. O sea, no puede haber pura felicidad ni puro llanto, no. Tiene uno que aceptar que así es la vida. Cuando está uno pasando estos momentos difíciles, cree uno que es el fin del mundo y que es lo peor que te está pasando, pero no. Sí. Además, siempre tiene uno que estar como con la antenita siempre puesta, o sea, es por algo, para algo, o sea, buscarle el lado bueno El sentido. a lo Ujú. a lo malo. Tiene 2 caras, Sí. siempre. Y también me comentabas, previo a este espacio, que cuando uno está en esos momentos difíciles, tiene que acordarse de que hay momentos buenos y lindos para poder aspirar a ese a vivir nuevamente ese momento. Exactamente, o sea, que esos momentos de felicidad sean como cuando estás cargando tu batería, conecta o sea, que esos momentos te sirvan como para recargar tus pilas, acordarte que no todo es malo, Sí, que tuviste momentos maravillosos, que este momento difícil que estás pasando va a pasar también. sí. Y bueno, pues tu testimonio de vida lo avala. Y por otro lado, Balita, lo que escucho es tu convicción de la existencia de un Dios, y de agarrarse de ahí es el mayor recurso que tú has tenido. Yo, bendito sea Dios, les digo,
qué gran regalo es la fe. Pero también la fe la tienes que cultivar, porque no porque tus padres te hayan llevado a bautizar a la primera, de uno depende también cultivar la fe. O sea, nace uno ahí Sí, y uno es el que se debe de encargar sí, de hacerla fuerte. sí, sí. Y ver la mano de Dios. Yo te Y digo, ver la mano. yo he visto la mano de Dios en mí siempre. Mira, un episodio que nunca se me va a borrar. Me acuerdo que ahí en la colonia donde tenía yo el taller, había una iglesia del Señor de los Milagros. Y los viernes había misa para los enfermos. Me acuerdo que yo tenía esa vez una preocupación, una necesidad, tenía que pagar un dinero, eran 15,000 pesos, pero que no podía fallar de pagar eso, y no los tenía. Ay, me fui, dejé que saliera toda la gente de misa, dije, para estar yo solita con el Señor y pedirle. Dejé que saliera todo el mundo y entré al templo y yo, Dios mío, tengo esta necesidad casi, casi esperaba que el Cristo bajara y me diera los 15,000 pesos, Sí. así. Y estaba yo con esa cosa cuando oigo que entra una señora en silla de ruedas, una silla viejita, taca, 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 taca. Y entra esta señora, volteo yo a verla, llevaba, no sé, sería su marido, sin piernas y sin un brazo. En ese momento dije: "Señor, perdóname, perdóname, te estoy pidiendo 15,000 pesos. Como que quiero que bajes de la cruz o que me los des. Este hombre no tiene ni piernas ni brazos, yo tengo piernas, veo, camino, tengo brazos". No te sé decir cómo lo solucioné, ahorita ya ni me acuerdo. Sí. Lo solucioné, pero fue una enseñanza tan Sí, claro. Pero tu capacidad de verlo. En algún otro momento, hablando sobre esto mismo, sobre este episodio, me decías: "Es que ya ni siquiera volteemos, de ladito, de feo, reojo, te sí, das cuenta que tú tienes todo en la vida para sacarlo adelante". sí. Pues yo te agradezco, abuelita, este espacio, todo tu testimonio y, pues, para mí eres un ejemplo vivo de todo lo que tú dices y lo que yo observo. Te digo, yo veo, ahora que estamos platicando, vi a cada uno de tus hijos. Yo no tuve la fortuna de conocer a tu marido, pero como me lo platicas de tan aventado, pues es que los veo. Y finalmente esos son los grandes regalos que podemos dar de generación en generación. Sí, o sea, mis hijos, sí, te digo una cosa, todos trabajadores, todos luchones, eh, pues, ¿qué te digo? Al fin soy su mamá, ¿verdad? Pero Pero es verdad, eso son es de manera son objetiva. gentes de bien, o Sí, sea, son gentes de bien, de sí, trabajo, ninguno está millonario, y qué bueno, pero todos viven tranquilos y normales, así es. normales. Muchas gracias por este espacio. Gracias por estos regalos. Al contrario, Roberto, si esto te sirve para algo, yo A encantada. mí en lo personal me dejas muchos regalos, de verdad me quedo reflexionando muchas situaciones familiares y yo estoy seguro que quien está escuchando esto se queda con, pues con eso, con tu testimonio de vida que es lo único que podemos realmente dejar. Así es. Les digo, a pesar de todo la vida es maravillosa, con todos los altibajos que Ujú. tengamos. Gracias. O sea, hay que darle gracias a Dios por cada día. Yo en la mañana me levanto, Señor, gracias por un día más de regalo. Gracias. Veo, camino. Hay tanta gente enferma, entonces no tenemos de qué quejarnos. Así es. Y las situaciones que estamos viviendo son de la vida y Exacto, le podemos dar la vuelta. así es. Hacer lo que está en la mano de uno. Ujú, Yo lo único que siempre les he dicho a mis hijos, hagan el bien que puedan ujú. y nunca le hagan daño a nadie, con esas 2 cosas. Hagan el mayor bien que puedan a quien sea y no le hagan daño a nadie, con eso está bien. Muchas gracias. Te agradezco mucho este espacio. Al contrario, Roberta.